Gracias al Señor que nos encontramos un día más en su casa de oración. Último domingo del mes de julio, terminando el mes con toda la bendición de Dios. Amén. Contando los testimonios de que el Señor es fiel, de que el Señor es bueno, de que el Señor bendice a su pueblo y a sus hijos con abundancia. De Él viene nuestra recompensa. Amén. Gracias a Dios por nuestros hermanos que se encuentran aquí en este lugar, a los que le ha costado mucho, a los que le ha costado poco, pero que estamos aquí. Amén. Algunos, por ahí cuando a veces pasan algunas cosas, tengo mi Biblia abierta al libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, búsquelo por ahí. Amén. Juan, capítulo 2, versículo 1. Cuando pasan algunas cosas, uno tiene, a veces cuando es bendición, uno quiere venir corriendo a la casa del Señor, con alegría y con gozo, pero a veces cuando hay problemas uno como que cuesta, a veces, ¿no es cierto? Pero como hoy venía la palabra, bendecirá a Jehová en todo tiempo, en todo momento, amén. Cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando tengo, cuando no tengo, amén. El Señor quiere hallar fidelidad en nuestras vidas y hoy es un día precioso. Yo quisiera compartir una palabra chiquita, pero algo de lo que el Señor trató con mi vida. Hay muchas bendiciones, estamos en este invierno, en un invierno glorioso, amén. Y bendición de Dios que también haya estado Lindy Nahuel, y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar de Santa Cena, amén, para todos aquellos hermanos que quieren participar. Por ahí vengan algunos de Perocorría, algunos hermanos, amén. Entonces estamos en bendición. La semana que viene nos espera Santa Cena, y contento también María José. Estos días estuvo por Buenos Aires, está paseando. El recuerdo de la vez pasada, los hermanos que entre todos colaboramos para traer el Tupanoy, pero la primera que me dio una ofrenda así me dijo: más con el Tupanoy, te doy para los Tupanoy, y puso una ofrenda para aquel evento. Amén. ¿Sabes que el Señor viene? Sí, te doy un aplauso si ustedes. El Señor viene su recompensa, amén. Y el Señor la bendijo grandemente. Yo recuerdo que, usted sabe que cada uno de los hermanos que a veces, el año pasado, nosotros cuando hicimos el Día del Niño y todo lo que se ponían a trabajar, vos sabés que Dios hasta le regalaba vacaciones. Viajaban los hermanos para un lado, para otro, aquellos que más ponían, más Dios le daba. Y no venía de milagro, amén. Porque Dios es el que hace el milagro, Dios es el que hace la obra. Pero en esta noche yo quiero compartir sobre aquel Dios de los milagros, aquel Dios poderoso, aquel Dios glorioso. ¿Amén? Libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Siempre me pregunté, ¿no?, cómo estaría Jesús en la fiesta. Dice que Jesús andaba en varias fiestas, amén. Y siempre se lo ve en varias fiestas. La vez pasada compartía allá en Perocorría que el Señor sí fue a varias fiestas, pero dice la Biblia que nunca fue a ningún velorio. Porque la vez que entró en un velorio, el muerto se levantó y se transformó en una fiesta, amén. Entonces es una bendición de Dios que Jesús haya estado en una fiesta. Entonces dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a María, le dijo: no tienes vino, le dijo a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y los versículos que a mí me interesan son estos tres que siguen, 6, 7 y 8. Pero vamos a leerlo completo para entender el pasaje completo. Amén. Si bien es conocido, pero es palabra de Dios. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Más o menos 50, 60 litros, algunos dicen 100 litros tenían cada tinaja, 6 tinajas. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se los llevaron. Esos versículos a mí me interesan mucho, pero vamos a leer completo. Dice el versículo 9, cuando el maestresala probó, o sea que el que administraba la fiesta, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, porque aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los otros días veían, ¿no es cierto?, no era casualidad, la bendición de Dios es material, también es espiritual y es material. Se sabe que eran 6 tinajas enormes, ¿no es cierto?, de más o menos cabían entre 60 y 100 litros
de agua en cada una de ellas, y los otros días decía, ¿sabes por qué lo dice el maestresala? Cada persona que hace una fiesta, primero sirve el vino bueno, y después el inferior cuando ya están un poquito pasados de vino, porque el vino bueno cuesta caro. Este hombre había calculado mal su fiesta, algo había fallado, algo había pasado, tal vez no le alcanzó el dinero, pero el otro día escuchaba, ¿no es cierto? Imagínate 100 litros en cada tinaja, son 600 litros de vino. El vino de los buenos hoy en día cuesta entre $200 y $400 y más. Imagínense, en esas 6 tinajas, el otro día decía un hermano, había entre 120.000 pesos y 240.000 pesos en vino. Por eso es que le dice, ¿cómo vas a derrochar? Imagínate cómo empezó a servir. No servís el Tetra Pak que vale 2 pesos. Servís el bueno, el de cosecha, el mejor. Dios da eso para sus hijos. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? Porque Dios es Dios de la abundancia. Usted sabe bien, lo que a mí me llevaba a pensar en este pasaje, yo quiero compartir algo cortito y ahora quiero ir al final también a contarle una bendición de Dios, que sabe que en la Biblia hay 3 milagros tremendos en la Biblia que conllevan son 3, si bien hay varias veces que se involucra a las tinajas y a las vasijas en la Biblia, hay 3 milagros impresionantes en la Biblia, los cuales tienen involucrados tinajas y vasijas. Era común en aquel tiempo. Y el primer milagro tan tremendo que se encuentra en la Biblia con unas vasijas y con unas tinajas, usted lo conoce, es el milagro de la viuda, que dice que estaba en Sarepta de Sidón, era una sirofenicia, que estaba en aquel lugar que yo siempre, ya te digo, siempre me la imagino en aquel tiempo de pobreza, de escasez, de hambre, y será por las películas que uno ve, me lo imagino ahí Elías acercándose a aquella viuda que no tenía que comer, que no tenía que beber, no tenía nada, y se acerca a aquel lugar, ¿no es cierto? Y yo me lo imagino, a Elías siempre me lo imagino esa situación, ¿sabe qué? Con un día de sol, con un sol radiante, aunque me imagino que hay viento también, así como el día de hoy, que hay bastante viento, y me lo imagino a Elías acercándose a la viuda, me imagino que Elías tenía una capa, porque dice la Biblia que tenía una capa, y que volaba su capa al viento, y que el sol estaba en aquel lugar, me imagino también a la viuda, siempre me la imagino vestida de negro, no sé por qué, tal vez fue hace mucho tiempo que fue viuda, pero me imagino pobre, me la imagino arrugada, con su rostro duro, con su rostro de sol, con su rostro de estar al calor del fuego. Me imagino a su hijo juntando unas leñitas por ahí, y a Elías, el profeta, que se para delante de ella y le dice, quiero que me des agua y quiero que me des un bocado de pan. La viuda le dice, no tengo nada, solamente un poquito de aceite en una tinaja, en una vasija, y un poquito de harina en una tinaja. Alcanzaba para hacer una sola torta. Y esa torta la vamos a comer yo y mis hijos, porque después nos vamos a dejar morir, porque hay hambre en la tierra. Entonces Elías, siervo de Dios, el profeta, suelta la palabra, porque el Hijo de Dios tiene que hablar la palabra, ¿ven? Tiene que confesar la palabra. A veces confesamos cosas negativas, nosotros tenemos que aprender a confesar en fe. Pero Elías tenía el teléfono directo de Dios, y le dice, escuchá bien lo que te voy a decir. Hacé como dijiste, agarrá leña, agarrá la harina, agarrá el aceite. Lo último que te queda, pero no te lo prepares para vos, prepáramelo para mí. Y le dice, ponelo debajo de la ceniza, prepáramelo de esta forma, porque a mí me gusta así la torta, le dice Elías. Después, Dios te dice, no va a menguar el aceite de la vasija, ni va a escasear la harina de la tinaja. Qué tremendo que es Dios, ¿no? Nosotros ya escuché un siervo de Dios, y espero que nadie se ofenda, yo lo que le comparto es palabra de Dios. Entonces, nosotros no obligamos a nadie a nada, pero yo te comparto la bendición de Dios. Estoy escuchando un siervo de Dios, nunca había escuchado esto, de por qué Dios hace ciertas cosas. Y decía, este siervo de Dios era un siervo de Dios que hablaba en inglés, norteamericano, ¿no es cierto? Y decía, y tomó 10 monedas de $1, ¿no es cierto?, cada una, y puso, y dijo, yo pongo 10 monedas de $, acá puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cualquiera de esas 10 monedas dice que es el 10% de $10, ¿no es cierto? Cualquiera, si yo saco de una de estas y pongo ese 10%, es el diezmo, o saco de estas, pongo es el diezmo, el 10% de cualquiera de estas. Pero ¿sabe qué? Hay una que tiene bendición y hay otra que no, decía. Yo no sé si no, pero no tiene tanta bendición. ¿Sabe lo que decía él? Porque ¿sabe lo que hacemos nosotros? Decía él, dice, si yo agarro de esta moneda y bueno, con eso pago la luz, con la otra agarro, pago el agua, con la otra pago las cosas que debo, con la otra pago el cable, con la otra pago esto, pago el otro, y con la otra voy a pagar tal cosa, no, tengo que pagar el tiempo con esta. Entonces
pongo de diezmo y pongo de esa. ¿Sabe qué? Dios hace una diferencia. ¿Por qué Dios le pidió a ella que haga para ella primero? Porque hay una diferencia en hacerlo de otra forma, dice. Es lo mismo, es la misma moneda. Dice, pero yo en vez de agarrar toda la otra, agarro primero la que es para Dios. Y digo, Dios, lo primero es tuyo. Y lo mejor es tuyo. Yo te lo doy. Dice que esta mujer estaba en ese lugar y tenía la última harina. Imagínate una tinaja, era así de alta, ella metiendo su mano hasta abajo. Yo la vez pasada preguntaba y yo decía, Señor, ¿por qué no llenaste la tinaja hasta arriba? El Señor me respondía también que Dios a veces trabaja con el tiempo. Es un avivamiento de parte de Dios. Pero muchas veces lo que Dios hace es que quiere que nosotros nos vaciemos delante de Él. Y lo que tenía que hacer aquella mujer, ¿sabés qué era? Vaciar la tinaja, poner la harina y amasar, ¿no es cierto? Vaciar la vasija, poner la harina y amasar, pero no había más. Cuando ella echaba el último poquito que había. Cuando ponía, ella tenía que preparar la torta y le preparó para... ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Si yo no encuentro los hijos, tenemos que abrazarla y no sé qué decirle a esta mujer. Era lo último que tenía, se estaba por morir de hambre. Y echó lo último, y fue, preparó, asó en el fuego, hizo todo, y fue, se lo llevó, y te imaginás el hijo, con el hambre que tenía, le miraba y le decía, mi torta, mamá, ¿quién me está dando? Y le lleva al profeta Elías, que era la primera vez que lo veía. Entonces la agarra y se lo lleva y se lo da a él. Pero cuando va, le dice seguramente Elías, anda y hace la tuya. Pero ella vio que no había más. Entonces ella cuando agarra, saca de vuelta que hay harina, y saca de vuelta que hay aceite, y prepara otra torta, porque Dios es fiel. Y se acabó nuevamente. Pero cada día, mientras todos los israelitas estaban pensando qué iban a hacer para comer, de qué manera iban a vivir, ella cada día se preguntaba si ese día volvería a la vasija y encontraría aceite, volvería a la tinaja y encontraría harina. Dios a veces quiere que nosotros nos vaciemos y que depositemos en Él aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Es una iglesia que ha aprendido eso, ¿no es cierto? Porque Dios quiere a veces que nosotros le demos lo mejor a Él y que le demos a Él todo. A veces cuesta, es difícil. Yo no quiero ni pensar, no sé quién, solamente esta mujer hizo eso, porque es tremenda fe que tuvo. Pero yo no sé quién de nosotros haría eso. Tal vez haríamos para nosotros, pero si sabemos que le estamos dando hasta la comida de nuestros hijos, yo no sé quién haría. Pero sin embargo, fue una mujer que desató fe. Nunca le faltó la harina, nunca le faltó el aceite, nunca le escaseó. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo a veces tenemos que vaciarnos. A veces Dios va a querer sacar todo lo tuyo, porque yo quiero hacer algo nuevo. Yo quiero hacer algo nuevo. Si un hermano dice que en el chiste de un hermano que estaba orando, decía, Señor, quita todo lo que en mí no sirve, quita todo lo que en mí no sirve, y ¡pum! Lo hizo desaparecer, Señor, no te oye nada, pobre. Entonces, no, pero Dios tiene algo, a veces Dios quiere sacar cosas y quiere sacar por completo. No es que todo nos sirve. La otra palabra que hay de una vasija y de una tinaja, de una mujer, se encuentra en 2 de Reyes capítulo 4, se encuentran con Eliseo, una mujer también, dice, una sierva de Dios tremenda, pero pobre, se murió su esposo, un siervo de Dios, dice, tú sabes, Eliseo, mi esposo era un siervo de Dios tremendo, pero era pobre, como un ratoncito, no entendía de la bendición de Dios, de la multiplicación, pobre hombre, dice, me dejó una cuenta, dice, hubiera vivido más si pagaba la cuenta, pero no pagó nada. ¿Sabes lo que quieren hacer los acreedores? Quieren venir a tomar mis hijos como esclavos para que ellos paguen la deuda que dejó el papá. Y vos sabés que era un siervo de Dios. Pero la Biblia dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén? Y estos hijos de Dios no podían mendigar pan. Vengo a vos, Eliseo, a ver qué me decís. Entonces esa mujer de Eliseo le dice, ¿qué tenés en tu casa? No tengo nada. Tengo una vasija de aceite. Es lo único que tengo. Una pequeña vasija de aceite. No alcanza para pagar. Después se ve que se encontró, pobre hombre, terrible, un desordenado. Entonces, se encontró tremendamente. ¿Te imaginas? Tanto que él muere y los hijos tenían que ir a trabajar, no sé cuántos hijos tenían, pero tenían que ir a trabajar, y lo tomaban como esclavos. Tenían que ir como cuando se dice que no se mueran porque te embarran en la casa. Y así le pasó y viene a Eliseo y le dice a Eliseo, ¿qué hacemos? Y le dice, mirá lo que vas a hacer. Vas a agarrar ese aceite, lo vas a poner en una pieza, vas a buscar todas las vasijas vacías que tengan, los vasos, la vasija, lo que vos encuentres. Y vas a ir, si no te alcanza, a buscar a los vecinos, casa por casa, buscar todas las que puedan, no pocas, muchas.
la mujer entra a la pieza y hace eso. Agarra cantidad de vasijas, los hijos le traen, mamá te traemos vasijas, sale a pedir prestado a los vecinos, se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4, usted lo puede leer después en su casa. Entonces dice que cuando comienza a echar, ella tenía una vasijita, y comienza a echar, se llena una vasija y no se acababa. Comienza a echar, se llena otra vasija y no se acababa. Comienza a echar, bueno, rápido, traigan otra, y sigue llenando, y traigan otra, y sigue llenando, y traigan otra, hasta que el hijo le dice, mamá, no hay más. Y en ese momento se cortó el aceite. Dando a entender de que hay cosas que Dios depositó en tu vida, pero que nosotros tenemos que canalizar la bendición. En el mismo instante en que se acabaron las tinajas, habrá dicho, ¿por qué no conseguí más? ¿Sabes la cantidad de aceite que sacó? Pagó todas las deudas, dice la Biblia. Si no, después léelo. Pagó todas las deudas, saldó todo lo que debía. Y encima vivió ella y sus hijos sin ningún problema. Le alcanzó sacó millones de pesos. Y si tenía más, iba a hacer más. Porque lo que da Dios es en abundancia, no se acaba. El día pasado, el otro día escuché una palabra delante de Gebel. Y era una palabra tremenda, decía, en cada lugar yo he estado. Y yo te quiero decir que en estos dos lugares yo estuve. A veces cuesta, ¿no es cierto?, cuando uno comparte una palabra, porque a veces uno no está en el lugar. No de tener hambre, pero sí a veces de dar todo para el Señor. No de tener la escasez, de tener que nuestros hijos vayan a trabajar como esclavos. Pero sí de decirle al Señor, ¿de qué sirve lo que yo tengo? Esa señora dijo, no tengo nada, tengo un aceite, un poquito de aceite en una vasija. No alcanza ni para mis acreedores ni para darme de comer a mis hijos. No me sirve. Y el Señor me decía a mí, lo que vos tenés que darlo. Los días pasados, a veces las luchas, las pruebas son fuertes. A veces las tormentas vienen. Todas las sufrimos. Usted en su caso, usted piensa por ahí que Dios no tiene problemas, sí tenemos problemas. A veces es difícil, a veces cuestan las cosas. Y hace unos días atrás yo le decía a mi señora, tristemente, y a veces solamente mi señora aguanta por ahí las cosas que yo le digo. Le digo, no sirve de nada, le digo, lo que yo hago, Johnny. No alcanza lo que yo estoy haciendo. Y le dije una frase tristísima, le dije, ¿sabes qué? Había una palabra que a mí me había atravesado. Le digo, no hay nada peor que hacer bien lo que a nadie le interesa que yo haga. Y Johnny se acercó a mí, oró por mí. Pues yo le dije, ¿sabes qué, Johnny? Yo tengo dos talentos, dos dones dentro de todo. Uno es que trabajo en electricidad, trabajo bastante bien en electricidad y todos me buscan para trabajar en electricidad. Y la otra es que suelo compartir palabras, y me gusta compartir palabras. Le digo a Johnny, pero a nadie le interesa que yo comparta palabras, a nadie le interesa que yo trabaje en la iglesia, a nadie le interesa que la iglesia esté abierta. Está bien, yo sé que usted va a decir, y usted no piensa a mí, sí. Lo que pasa es que a veces cuando viene el desánimo uno ve todo negativo, uno ve todo mal. A veces las pruebas arrecian. Gente que te traiciona, problemas, gente a la cual le vuelve a dar tu corazón, cosas que suceden. Y uno en ese momento, usted pasa, usted quiere tirar todo por la bola, a veces también a mí me pasa, a todas las personas. Pero el Señor me decía, yo te di aceite, y no va a dejar de fluir ese aceite, si es que vos no dejas de dar lo que yo puse sobre tu vida. Entonces, la palabra es, Dios puso aceite sobre tu vida. Cantar, alabar al Señor, hacer cosas. A veces pensar que nadie ve, Dios sí ve. Por eso hoy el testimonio también de María José, a veces nadie la ve, ella también está esforzada trabajando, el Señor sí la ve. ¿Sabe que si por un solo hijo de Dios que iba en ese micro, iba a tener que viajar, Dios lo iba a hacer? Porque daré reinos por ti, naciones por tu vida, ha dicho el Señor. Y lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Entonces, si ese micro nunca iba a viajar, pero porque estaba María José, ese micro tal vez salió. Amén. Entonces, cuando uno entiende eso, porque yo me traía le decía a la María José, porque ella se esfuerza, bueno, estuvimos allá en el encuentro, y le digo, y bueno, no importa, si no está caliente y se está mal de la guatita y está mal de la garganta, pasá, voy a cantar, no, por favor, le decía, por favor, si te voy a transpirar ahí, te estoy cargando, Lindy está bien, me decía, pero no me decía que no me decía, no voy a pasar, me decía, por favor, que no pase, pero iba a pasar. Entonces, porque Dios premia a sus hijos, amén. La tercera obra de la tinaja es tremenda y la hace el mismo Jesús. Es una palabra cortita la que tengo para compartir en esta noche. Pero la última tinaja es esta tinaja. Están en las bodas, como le conté, y otra vez me imagino, ¿no? Y no tienen vino. Y está Jesús en aquel lugar, pero mira hacia el costado y ve
Dice, ¿qué pasa? No tienen vino. Y Jesús mira hacia un costado y ve 6 tinajas, más o menos de este altor, tenía más o menos 100 litros cada una, ¿no es cierto? 6 tinajas enormes. Ya estaban vacías de agua, conforme al rito de la purificación. Nunca se supo qué es ese rito de la purificación, porque no existe el rito de la purificación entre los judíos del casamiento y todo eso. Nunca hubo un rito de purificación, no sé si un día se le preguntó, pero no existió el rito de la purificación. Lo que se cree es que Juan intenta explicar a las personas que no conocen, y lo que le trata de explicar es que los judíos se solían lavar mucho las manos cuando ellos comían. Entonces se lavaban varias veces las manos, entonces se lavaban desde la punta de los dedos hasta la punta de los codos, entonces precisaban mucha agua por ahí para lavarse. Probablemente sea eso a lo que se refiere, y habían ocupado esas tinajas, pero en ese momento estaban vacías, ¿no es cierto? Hay veces que Dios va a pedir que vos te vacíes para Él, hay veces que Dios te va a pedir que vos sigas dando lo que Dios depositó sobre tu vida, aunque vos pienses que es poco, aunque vos pienses que no alcanza, pero lo que Dios da sí se multiplica. Lo que el hombre tiene no se acaba, esa agua se acabó. Y a veces cuando nosotros tenemos, nos acabamos a nosotros mismos. Esa agua sirvió para lavar unos pies, lavar unas manos de lo que llegaban mucha gente a la fiesta, pero el agua se acabó y las tinajas estaban vacías. Entonces el Señor me decía a mí una palabra específica para esta iglesia. Aquí en esta iglesia hay muchas tinajas. Y la diferencia entre las tinajas era que el Señor las podía llenar con algo. Esas tinajas vieron la gloria de Dios. Si nosotros somos vasos frágiles en las manos de Dios, Dios puede llenarnos. Así estemos vacíos, así las circunstancias hayan tocado nuestras vidas. Así gente tal vez, como esta, habían vaciado el agua. Gente que te había sacado el agua que estaba limpia, luego se ensució, ya no servía. Y por más que esté llena de agua, no servía para lo que precise. Pero el Señor te dice en esta noche, seguí llenándote de mí. Pues sí, pero me lleno de agua, no sirve el agua, lo que ellos precisaban era vino. Vos llenate del Señor, que Dios va a hacer el resto. Vos llenate de Dios, que Dios va a ser fiel y justo en cumplir lo que Dios dijo. Dice la Biblia que se llenaron de agua, y este milagro es tremendo, porque nunca, jamás, el agua se puede convertir en vino. Dios hizo una transformación y cuando ellos fueron al agua, sacaron en vez de agua, sacaron vino, y como ya te decía, era vino del mejor. No te dejes de llenar del Señor. Si hubo cosas que te vaciaron, que te desilusionaron, o que te desgastaron, fue porque fueron cosas tuyas, o fue porque fueron cosas mías. Pero lo que viene de Dios no se agota. Amén. Entonces, llenate de vuelta de Dios. Y lo que Dios va a hacer, va a transformar tu vida en aquellas cosas que hacen falta. Dice la Biblia que transformó el agua en vino. Lo que me da a entender es que Dios todavía hace milagros. Dios todavía, porque la gente siempre buscamos, ¿cómo va a hacer esto Dios? ¿Cómo va a hacer lo otro? Dios hace milagros. Dios sana cánceres, Dios resucita muertos. Dios sigue haciendo que las iglesias parezca que estén incendiadas por el poder de Dios, pero sea el Espíritu Santo nada más. Dios sigue sanando. Me decía la Lindia, este hermano que va a venir, ¿será que sana las vistas? No sé, pero igual el que hace es el Señor. Nunca buscamos uno que tira piedra, vamos a tener que buscar uno que dé vista a los ciegos. No, ahí hay poco, va a tener que empezarse vos. Entonces, pero sí sé que Dios es el mismo. Que el mismo que convirtió el agua en vino. Y hoy nos despertamos con una noticia también, re linda, yo ya termino con esto. Estamos contentos en Dios, porque Dios nos mostraba, bueno, este mes también vamos a estar orando para tratar de hacer los papeles de nuestra iglesia. Es un propósito que tenemos en marcha. Si Dios quiere este mes, vamos a orar al Señor ya para terminar esos papeles. Recién estábamos apurados, estábamos un poquito apurados, porque hoy está el gobernador aquí. O sea que si el Espíritu Santo me decía hablar más, no, cortamos. No, el gobernador está acá en Saucer, me mandó una invitación a nosotros, la Iglesia Puerta del Cielo, también a mí personalmente, para estar participando de la reunión. Y ya van como 3 o 4 personas que me dicen que hay un subsidio para Puerta del Cielo. Dicho sea de paso que yo no pedí ningún subsidio, sino que decidió que... Sí, que una cosa, la vez pasada, oró y dice, Señor, porque van a venir los subsidios. Y yo, a saber que un hermano llegó a casa y me dijo, le doy un subsidio para vos. Luego hay otra persona que me dijo, le doy un subsidio para vos, para la iglesia, ¿no es cierto? Para Puerta del Cielo, no va a ser para mí. Pero yo digo, no pedí ningún subsidio. Hoy están todos, fueron cantidad de iglesias. Estaba con el gobernador y nosotros estamos acá en la reunión, pero yo digo, teníamos que estar, justo se complicó. Pero de acá, si Dios quiere algo, que esté en sus oraciones, voy a tratar de ir allá. Y si hay un subsidio, no sé, tiramos la casa por la ventana. Dale un aplauso, Señor, de eso. Porque Dios es grande. Dios es grande, ¿amén? Entonces, porque Dios sabe que nos hemos jugado por el Señor en este tiempo. Hemos dado más allá de nuestra fuerza. Pero Dios es fiel. Y si Dios tiene que mover, dale a Puerta del Cielo, dale acá, dale allá. El Señor lo va a hacer, amén.